Bienvenidos a todos. El capítulo 1 del CCNA 2 es bastante interesante. Es referente a los protocolos de enrutamiento estándares de la industria. Entonces vamos a hablar un poquitito de un resumen de qué son los protocolos de enrutamiento, para qué se utilizan, la tabla de enrutamiento y cuáles son los protocolos de enrutamiento más utilizados en la industria. Entonces, bastante interesante para en nuestra reunión de hoy, esta presentación. Entonces tenemos los conceptos de enrutamiento, la configuración inicial del router, las decisiones de enrutamiento y cómo se realizan, ¿verdad? Bueno, estas son las características habituales que tenemos dentro de la red convergente. Una red tiene que ser confiable, una red tiene que poder ser escalable, la red tiene que poder tener alta disponibilidad, la red tiene que ser segura, la red tiene que manejar un valor que es el costo de las rutas, la red tiene que ser veloz y tiene que poder visualizarse la topología de esa red. ¿Ok? Bueno, esas son las características de las redes en la actualidad. Bueno, ¿qué se entiende por enrutamiento? Dentro de una red hay un dispositivo que es responsable del tráfico de la red, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace ese enrutamiento del tráfico de la red? El encargado del enrutamiento es el router. ¿Cómo realiza esa función? Siempre solemos decir que el router desencapsula las tramas, el router desencapsula lo que son los segmentos, que son las unidades específicas de la capa 4, que es la capa de transporte, ¿verdad? Lo que hace es, en ese proceso, le agrega lo que conocemos con el nombre de IP origen e IP destino, si es que los datos provienen de la capa superior. Si los datos están entrantes desde la capa inferior, ¿qué hace el router? Le agrega igual el encabezado o sea, desencapsula la trama, ¿verdad? Y verifica el encabezado, al revés. Desencapsula entonces el encabezado del paquete, donde él distingue IP origen y IP destino. La IP de origen generalmente se compara la IP de destino con la IP que está contenida en su tabla de enrutamiento, que lo pueden ver ahí. La tabla de enrutamiento, entonces, el router utiliza para poder enrutar. ¿Qué hay en la tabla de enrutamiento? En la tabla de enrutamiento está contenida la información de la red que el router está aprendiendo. Esa red puede estar directamente conectada. Ahí viene el símbolo connected, que serían las redes directamente conectadas dentro de su tabla de enrutamiento, que él utiliza para comparar. ¿Qué hace entonces? La IP de origen generalmente puede ser dentro de su red local o puede ser de otra red que él está aprendiendo. La IP de destino es la que más utiliza para poder comparar con esta tabla de enrutamiento, para saber hacia dónde enrutar el paquete. Si se fijan ahí en la tabla de enrutamiento, voy a utilizar mi puntero láser. En la tabla de enrutamiento pueden distinguir la interfaz de salida. Bueno, entonces, ¿para qué el router necesita la interfaz de salida? Para que pueda saber dónde va a enviar el paquete. Entonces tiene que saber en dónde está aprendiendo ese paquete, en qué interfaz de salida está aprendiendo ese paquete, para que pueda direccionar ese paquete hacia esa interfaz. Entonces, una vez que haya hecho la comparación, obviamente esta comparación la realiza en forma de bits. Entonces, una vez que tiene la IP origen y la IP destino, que forman parte del paquete, y el paquete es la encapsulación específica de la capa 3, donde si viene hacia la capa 2, la trama, ¿verdad?, se identifica la IP origen y IP destino una vez que se haya desencapsulado la trama y queda el paquete. Si es que viene el segmento, el segmento de la capa superior, que es la capa 4, ¿verdad?, generalmente es la encapsulación específica. El segmento de la encapsulación específica
de la capa 4 son donde se distingue el protocolo TCP o UDP. Pero en esta capa es importante la encapsulación específica a ese segmento que viene de la capa 4 o a la trama que viene de la capa 2, donde se le agrega el encabezado del paquete. Y el encabezado del paquete contiene básicamente la IP origen y la IP destino. Entonces, ¿qué hace el router con esa IP origen y con esa IP destino? La compara en lo que vemos ahí, que es la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Esa tabla de enrutamiento me sirve para que yo pueda entonces determinar hacia dónde direccionar mi paquete. Una vez que yo ya haya determinado hacia qué interfaz voy a direccionar mi paquete, voy a volver a encapsular y tiene que pasar por la capa 2 y salir por la capa 1 del paquete. ¿Verdad? Entonces el paquete se encapsula, pasa a la capa inferior, donde se organiza la trama, ¿verdad? Y la trama está compuesta de la MAC de origen, MAC de destino, ¿verdad? Y los campos, ¿verdad? En el preámbulo de la trama, en la parte inicial de la trama, ya está determinada el inicio de la trama y la MAC de origen, MAC de destino. Después están los campos contenidos de la capa 3, que son los datos, y está contenido también dentro de la trama lo que llamamos la parte del trailer, donde se identifica dónde para esa trama físicamente, y esa trama se convierte en capa 1 en forma de bits para enviarse hacia otro dispositivo que va a hacer lo mismo, va a leer los bits, va a desencapsular los bits, va a subir la capa superior, va a extraer la trama, sube otra vez la capa superior, desencapsula el paquete, y cuando desencapsula el paquete, el router lo que hace es comparar con su tabla de enrutamiento el rango de red de la IP de destino para comparar entonces si es que existe esa IP de destino en su tabla de enrutamiento. ¿Qué pasa si no existe en su tabla de enrutamiento en forma aprendida esa red de destino? Destruye el paquete. Entonces se deshace del paquete que él no va a poder entregar. Buenísimo. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué significa enrutar? Sería encapsular, desencapsular, direccionar, elegir la ruta, comparar, para que todos esos paquetes puedan llegar hasta el destino. Esa es la función del router. Bueno, los routers son dispositivos especializados. Los routers son computadoras que están especializadas justamente en la lectura del paquete IP origen y IP destino para poder enrutar, ¿verdad? Para que el router pueda enrutar se vale también de la máscara de la red para poder determinar cuántas direcciones de IP útiles hay dentro de esa máscara de esa red principal que aprende. Bueno, el router, como cualquier computadora, tiene una unidad central de proceso, tiene un sistema operativo, ¿verdad? Tiene memoria del tipo RAM, del tipo ROM, del tipo no volátil RAM, tiene memoria flash, tiene disco fijo también para poder almacenar los datos o información. Los tipos de memoria de los routers pueden ser, entonces, el tipo RAM es un tipo de memoria volátil donde se corre el sistema operativo en su ejecución. También podemos ver el running config ahí. Podemos ver el cálculo de la tabla IP, el cálculo del ARP, ¿verdad? El buffer de paquete, la tabla de enrutamiento, todo ahí se puede ver en el modo RAM. Bueno, a los compañeros que se van conectando, por favor, dejen sus micrófonos en silencio. Bueno, entonces, el otro tipo de memoria sería el ROM o Read Only Memory. Es una memoria del tipo no volátil que contiene las instrucciones del BOTAP, tiene el software de diagnóstico básico y un sistema operativo limitado en caso de que haya errores para poder volver a hacer un recovery del sistema operativo del router. Bueno, en lo referente a la memoria no volátil o no volátil RAM, esto contiene el archivo de configuración o startup config, le llamamos también,
donde se almacena la configuración que realizamos al dispositivo cuando guardamos la configuración. Porque cuando yo le configuro al dispositivo, yo estoy configurando lo que es el modo de ejecución o running configuration. Para cuando yo grabo, eso se graba en la no volátil RAM. Cuando yo le digo copy desde la startup config hacia desde la running config hacia la startup config, yo copio o le doy write memory, ¿verdad? Para que se pueda guardar. Un ratito, por favor. Bueno, tenemos también la memoria del tipo flash. Esto es no volátil. Ahí se está almacenado, tenemos almacenado el iOS. Bueno, el iOS generalmente tiene una extensión .bin y otro sistema operativo o otros archivos que nos sirven para la ejecución y operación del router. Bueno, dijimos que los routers son computadoras. Tienen, al igual que cualquier dispositivo, puertos. Estos puertos están especializados y tenemos lo que llamamos tarjetas de interfaz de redes para poder lograr la interconexión de nuestro dispositivo con otras redes. Esas tarjetas de interfaz tienen varias funciones. Tenemos las tarjetas de interfaz administrativas, que son para configurar el equipo. Tenemos la tarjeta de interfaz de comunicación, que son para comunicar nuestros dispositivos con otros dispositivos, o sea, configurarle las redes a nuestro dispositivo de tal manera que se pueda comunicar en ese entorno de red, o asignarle una red de broadcast, le decimos, ¿verdad? Cada interfaz del router es un dominio de broadcast de red, le decimos. Entonces, un dominio de difusión donde existe un rango de red, una máscara, y la máscara determina también conocido como longitud de prefijo, determina cuántos dispositivos se pueden conectar dentro de esa red. Le llamamos también, cuando hacíamos los cálculos en el CCNA1, la cantidad de IP útiles dentro de nuestra red. Bueno, entonces, los puertos administrativos son los puertos de consola, y tenemos puerto auxiliar también para tal efecto. Los puertos de comunicación sería el puerto Ethernet, que es uno de los más utilizados. Tenemos también los tipos de puertos de fibra, tenemos puertos seriales, en distintos tipos que se utilizan en la industria. Bueno, las ranuras de expansión también, ¿verdad? Donde One Interface Card, dice ahí, HWIC, donde podemos insertar la ranura de interfaz para comunicaciones del tipo extendido hacia el exterior, ¿verdad? Bueno, sabemos que los routers conectan redes, pueden conectar distintas redes, varias redes, mediante cada interfaz. Los routers se valen de esas múltiples interfaces para poder tener un rango de IP diferente en cada interfaz. También, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aclaremos que en una interfaz del router podemos encapsular varios rangos de redes si configuramos al router como subinterfaces. O sea, tomamos la interfaz principal y la dividimos en subinterfaces para contener subredes dentro de esa interfaz principal. Van a ser una de las operaciones que vamos a realizar en uno de los capítulos a desarrollar más adelante dentro de CCNA2. Entonces, ¿cuál es la bondad de un router Cisco? Un router Cisco puede contener en una sola interfaz, podemos contener 50 subredes. Imagínense, 50 rangos de redes dentro de una sola interfaz, que nos permite que podamos
dividir una red principal o un dominio de broadcast muy grande en subdominios o subredes, ¿verdad? Que van a trabajar mejor. Van a ser enrutadas, algunos de repente van a salir hacia internet, otros no, algunos van a salir hacia otras subredes, otros no. Entonces podemos establecer una lista de control de acceso para las redes que van a poder salir, o que las redes que van a estar publicadas en la tabla de enrutamiento son las que se van a poder comunicar, y las otras redes solamente se van a quedar en forma de vínculo local. Todo eso se puede hacer dentro del router, y eso nos permite que podamos administrar gran cantidad de dispositivos dentro de ellos, tanto para IPv4 como para IPv6 indistintamente. Bueno, ¿qué hacen entonces los routers? Realizan un proceso de selección de mejor ruta, y ese proceso de determinar la mejor ruta es en base a la tabla de enrutamiento, que permite determinar la trayectoria de los paquetes hacia dónde dirigirlos. Entonces, los paquetes se reenvían hacia su destino. El router se encarga de enviar el paquete hacia la interfaz indicada en la tabla de enrutamiento como salida hacia esa red. Entonces, ¿qué hace? Encapsula el paquete y lo reenvía fuera hacia el destino. Entonces los routers utilizan las rutas para poder lograr eso. Ahí existen las rutas estáticas, y también tenemos los protocolos de enrutamiento dinámico, que se encarga de aprender las rutas de las redes remotas, que son las redes que están contadas por los vecinos que están conectados a nuestros routers, ¿verdad? Que nos comparten su tabla de enrutamiento. Entonces nuestra tabla de enrutamiento lo vamos a compartir dinámicamente con otros routers vecinos, que nos van a compartir al mismo tiempo su tabla de enrutamiento, para que nosotros podamos enrutar los paquetes hacia el destino. Bueno, los routers también seleccionan la mejor ruta. La mejor ruta se selecciona gracias a algo que llamamos métrica. Bueno, la métrica lo que hace es medir un valor mensurable para que se pueda cuantificar cuánto me cuesta enviar mis paquetes hacia un destino tomando una trayectoria. Si mi trayectoria me cuesta por una ruta hacia la derecha, me cuesta 1 giga, o sea, tengo 1 giga de internet, me cuesta 1000, y en el otro lado tengo 2 gigas de internet, me cuesta 500. ¿Cuál de los dos voy a tomar? Obviamente el que me cuesta menos. El que me cuesta 500 tiene mejor ancho de banda. Entonces hay un cálculo que lo realiza automáticamente el router para determinar cuál es la mejor trayectoria hacia un destino, ¿verdad? Basado en las métricas, ¿verdad? Que son los costos que tenemos para enviar los paquetes hacia el destino. Entonces, si nos basamos en las redes locales, las métricas tienen un valor 0, no le cuesta nada al router porque están directamente conectados al dispositivo. Si nos basamos en la ruta estática, la métrica tiene un valor muy bajo, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Y si nos basamos en protocolos dinámicos, el protocolo de IGRP tiene un valor 90, el protocolo OSPF tiene un valor 110, el RIP tiene un valor 120, el el BGP tiene un valor 5, ¿verdad? Y así. Entonces el que más cerca está hacia el 0 es el que mejor métrica tiene, ¿verdad? Ok, esas son las distancias administrativas también. Perdón, acabo de mencionar las distancias administrativas de cada protocolo. Distancia administrativa vuelvo a repetir, para BGP 5, para IGRP 90, para OSPF 110, para RIP 120. Entonces, ¿para qué sirve la distancia administrativa? Las distancias administrativas sirven para que el router pueda distinguir la confiabilidad de la red. Cuando más confiable es la red, cuando más cerca está mi confiabilidad del 0, es más confiable la red. Y también la métrica que van a leer esos protocolos dinámicos son el costo de la sumatoria del ancho de banda, de la carga de la red por defecto de la interfaz, los retardos, ¿cómo es que se llama?
la transmisión, la recepción, cada uno tiene un peso que él va a cuantificar para tener una sumatoria, ¿verdad? Por ejemplo, el OSPF hace la sumatoria de los costos de las trayectorias. Hace una sumatoria y tenemos ahí, bueno, una red serial me vale 64, una red Ethernet me vale 1. Entonces, si yo tengo que enviar hasta el otro router, por ejemplo, si mi router 1 tiene que enviar un paquete a la red interna del router 2, va a sumar este valor 64 más el valor 1 y tiene un valor de 65 como métrica para enviar el paquete hacia esa red de destino. Para, si es OSPF, si es IGRP, el IGRP se fija en el ancho de banda. Y el ancho de banda, el mejor ancho de banda es siempre el que va a tomar como preferencia. El RIP, sin embargo, la métrica del RIP es el salto. Para que esta red interna que está dentro del router 1 pueda comunicarse con la otra red, va a ser un salto hacia el router 2 y esa es la métrica que le está costando para enviar su paquete hacia el destino. Entonces, para seleccionar la mejor ruta, la tabla de enrutamiento asciende la mejor ruta disponible de varias rutas posibles que va aprendiendo el router si es un protocolo dinámico. Si es una ruta estática, sería el comando que haya cargado el administrador de red o el ingeniero de red que administra ese dispositivo. En este caso, él carga manualmente la tabla de enrutamiento. Si es dinámicamente, entonces la tabla de enrutamiento se basa por el protocolo dinámico que está corriendo, ¿verdad? En base a la métrica, ¿verdad? Que son los costos de los enlaces, o los costos de los saltos, o los costos de la sumatoria del ancho de banda, o la distancia administrativa que define la confiabilidad de las rutas a nivel de protocolos. Entonces, todo eso tiene en cuenta el router para poder determinar la mejor ruta hacia el destino. Si son redes directamente conectadas, como por ejemplo estos dos símbolos C, significa connected cada una. Entonces, connected, la red 192.168.1.0 significa que esa red 192.168.1.0 con su diagonal 24, que son 254 IP útiles, tiene esa red directamente conectada a la interfaz Fast Ethernet 0/0. Ok, la siguiente red connected sería la red 192.168.2.0, que está directamente conectada a la serial 000. Y también se fijarán que hay una static o ruta estática configurada con el rango 192.168.3.0. ¿Qué quiere decir? Que para que yo alcance a la red 192.168.3.0 tengo que enviar mis paquetes encapsulados por la interfaz serial 000. Y eso lo hacemos con la configuración de la tabla de enrutamiento con el comando iproute que vamos a desarrollar en el transcurso de lo que va el CCNA. Los primeros capítulos son los de justamente configuración de ruta estática. Bueno, existen métodos para enviar los paquetes. Uno de los métodos puede ser por conmutación de procesos, en el cual este mecanismo hace el reenvío de los paquetes mayores cuando están disponibles en los routers. Este es un mecanismo tipo Cisco, está patentado para la marca. Está el mecanismo de conmutación rápida, que es un mecanismo para enviar los paquetes comunes que se utilizan con una especie de un caché para poder hacer la conmutación rápida y poder almacenar la información del siguiente salto. El siguiente salto sería la IP del router vecino que está directamente conectada a mi router para que yo le pueda direccionar mis paquetes al router vecino. Bueno, está también la tecnología de Cisco Express Forwarding, ¿verdad? Donde en el iOS el mecanismo utilizado más reciente y más rápido y preferido en el envío de paquetes que diseñó Cisco permite unas entradas en la tabla de enrutamiento que no son paquetes disparados como el cambio rápido, pero sin embargo son del tipo de paquete provocado, que quiere decir que están configurados para hacer esas acciones. Bueno, ahí ven una red un poquitito más amplia. Tenemos la red central, ¿verdad? La red de oficina de hogar,
y tenemos las redes de borde hacia otras empresas quizás, ¿verdad? Todas esas redes son convergentes porque los routers están conectados a nivel de protocolo, ¿verdad? Y las tablas de enrutamiento tienen almacenados los protocolos que están habilitados para poder lograr intercomunicar esas redes, ¿verdad? Para eso hay que elegir un protocolo de enrutamiento que sea elegible para funcionar, para poder aprender las redes de otros routers vecinos y poder también contarle las redes que están internamente, ¿verdad? Se puede optar por rutas estáticas si las redes son pequeñas, pero cuando hay gran cantidad de redes ya es conveniente optar por las rutas dinámicas que automáticamente van a ir aprendiendo las redes y ir contándole a los vecinos los rangos de red que se van a comunicar. Bueno, sabemos que el router es conocido como puerta de enlace por defecto. Para cualquier dispositivo que activemos que va a tener acceso a la red, generalmente necesita la configuración de la IP y necesita que se le agregue algunos detalles como la dirección de IP del rango de red en el cual se va a unir a ese dominio de broadcast, dominio de difusión, la máscara de la red que indica en qué su red, cuántos hosts están dentro de esa red que se van a comunicar, y la puerta de enlace. ¿Cuál es la puerta de enlace? La dirección de IP del router, ¿verdad? Que va a permitir que esa red local se pueda comunicar con otras redes locales o con redes globales o que redes que están fuera del router que se van a poder enrutar. Entonces es muy importante la puerta de enlace en los dispositivos. Bueno, por ejemplo, esta PC 1 tiene la IP 192.168.1.110 y su puerta de enlace tiene la IP 192.168.1.1. Para que esta PC 1 pueda llegar al web server, que es la IP 172.168.1.99, tiene que enrutar sus paquetes y ahí distinguimos en la tabla de enrutamiento los siguientes detalles. En la tabla de enrutamiento, entonces, IP origen, ¿cuál sería? 192.168.1.10, IP destino 172.16.1.99. Perfecto. Hay un proceso adicional que se llama el Address Resolution Protocol o el ARP, donde se captura la IP origen, la IP destino, la MAC origen y la MAC destino. En ese proceso, la MAC origen sería la MAC address de mi PC, que en este caso va a ser AAA, ¿verdad? Y la MAC de destino va a ser la MAC address de mi router, que es mi puerta de enlace. Por eso físicamente yo voy a poder direccionar mis paquetes hacia mi puerta de enlace para que se puedan enrutar. ¿Y qué información se va a utilizar para poder enrutar mi paquete desde la IP 192.168.1.110? Va a ser la información de la IP origen y la IP de destino. Entonces, ¿qué hace el router? El router lee la información contenida en ese proceso, que es la IP de destino, y utiliza esa IP de destino para poder enrutar los paquetes. Ese enrutamiento es un proceso en el cual él ve hacia dónde direccionar el paquete para que pueda salir de su interfaz hacia la interfaz del router vecino, que va a recibir y va a hacer un proceso de comparación de lo mismo y ver y redireccionar hasta que llegue hasta el router destinatario que contiene esa red local, que es la red que queremos alcanzar desde el paquete origen. El paquete origen, entonces, que fue inicializado por la PC1, se dirige hacia el router local que tiene la IP 192.168.1.1, que es la puerta de enlace hacia otras redes, hacia el exterior. Entonces, ¿qué hace el router? Ve ese paquete de destino, compara con su tabla de enrutamiento y si tiene disponible esa red en su tabla de enrutamiento, ¿qué hace? Si tiene disponible esa red, lo que hace es direccionar el paquete hacia el destino, verificando cuál es ¿cómo se llama? La interfaz que va a permitir que pueda alcanzar esa red de destino. Entonces, ¿qué hace? Encapsula el paquete, ¿verdad? Dirige ese paquete, direcciona hacia la interfaz de salida y encapsula físicamente para que pueda salir por capa física el paquete. Entonces tiene que pasar de la capa de red, donde se distingue el enrutamiento, hacia la capa de enlace de datos, donde se hace la trama,
con la macadera de origen y macadera de destino, que contiene el preámbulo y también el mecanismo de control de trama para que se sepa hasta dónde llega esa trama, y físicamente sale en forma de bits por la interfaz, ¿verdad? Porque todo lo que van a leer los dispositivos son pulsaciones eléctricas digitales llamadas bits, ¿verdad? Nosotros lo traducimos en forma de 1 y ceros para poder diferenciar un bit activo, que sería el 1, de un bit dormido, que sería el 0. Bueno, entonces el router utiliza mucho lo que es la tabla de enrutamiento para poder ordenar nuestra topología. También nosotros nos valemos de algo que nos va a servir bastante, que le llamamos la tabla de direccionamiento. ¿Para qué yo utilizo mi tabla de direccionamiento? Para poder ordenar. Por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos en la sala, porque se está grabando la sesión y ustedes van a crear una interferencia en la grabación si tienen abierto el micrófono. Bueno, entonces, esta tabla de direccionamiento es algo que le llamamos documentación. Lo utilizamos para poder ver en forma ordenada la interfaz de mi dispositivo, qué dirección de IP y qué máscara contiene, cuál es el nombre de mi dispositivo, cuáles son las otras interfaces que tiene mi dispositivo y qué rango de red tiene contenido mi dispositivo y qué máscara de red tiene mi dispositivo para poder alcanzar a otras redes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué contiene esta tabla de direccionamiento? Las direcciones de IP, la máscara de red, las interfaces, el nombre del dispositivo, y también en caso de que sea un dispositivo final, contiene a la dirección de la puerta de enlace. Vamos a suponer que este dispositivo final que yo veo en mi tabla de direccionamiento tengo que configurar. Me voy entonces a la PC1, le configuro la IP 192.168.3.10, ¿verdad? Perdón, 192.168.1.10 sería la IP. Y yo le voy a configurar a mi PC1. La máscara de la red va a ser una de diagonal 24, ¿verdad? Porque la red es una red que contiene 254 IP útiles. Ok, y la puerta de enlace sería la IP que yo le había configurado a mi router 1. Si se fijan, el router 1 tiene configurado la dirección de IP en su faja Ethernet, que es la dirección 192.168.1.1, y casualmente esa dirección de IP va a ser la puerta de enlace para esta PC1 para que él pueda enviar sus paquetes fuera de la red local hacia otras redes que están hacia fuera de la interfaz local. Entonces, la tabla de direccionamiento lo van a ver en cada ejercicio que estamos lanzando como desafío dentro del curso para redireccionar los paquetes hacia un destino, para que ustedes configuren los routers, para que configuren los dispositivos finales como las PCs, notebooks, etcétera, para que ellos contengan el rango de red que le pide esa tabla configurar para que se pueda tener una topología de red totalmente configurada. Como la ven ahí, ahí tienen la topología física y también la topología lógica. La documentación de la topología lógica sería lo que llamamos la tabla de direccionamiento. ¿Qué me dice? Que lógicamente le voy a asignar esos rangos de direcciones IP a esas interfaces físicas. Entonces, tanto la topología física como la topología lógica puedo configurar en base a mi tabla de direccionamiento. Documentación, ¿verdad? Bueno, cuando habilitamos la dirección de IP en el host, generalmente lo asignamos en forma estática o en forma manual, le decimos también, donde le asignamos la dirección de IP útil, le asignamos la máscara de la red, le asignamos la puerta de enlace o la IP del router, ¿verdad? Le asignamos entonces también la dirección de IP de los servidores DNS, que puede ser el DNS primario o el DNS alternativo. Esto se utiliza para poder identificar los recursos especificados dentro de la red, tales como servidores de red, impresoras, cualquier dispositivo. Se puede utilizar en pequeñas redes con pocos hosts
la asignación manual. Pero si tenemos ya gran cantidad de dispositivos dentro de la red, podemos asignar las direcciones de IP en forma dinámica. ¿Cómo? Mediante el protocolo de asignación dinámica de rango de IP llamado DHCP. Es el acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol, donde este protocolo de configuración dinámica de dispositivos asigna el protocolo de Internet automatizadamente a cualquier dispositivo que está configurado como dinámico, ¿verdad? La mayoría de las organizaciones requieren que la dirección de IP se configure a través del protocolo de DHCP dinámicamente para que los dispositivos puedan conectarse automáticamente. ¿Por qué? Cuando crece la cantidad de dispositivos conectados dentro de la red, ya empezamos a tener problemas de solapamiento de direcciones de IP. Entonces hay un disparo de que un rango de IP está entrando en conflicto con otro rango de IP si erramos la dirección de IP, o si uno de los usuarios trata de cambiarse la dirección de IP a una dirección de IP ya utilizada. Entonces los servicios de DHCP ya son más que necesarios en ese aspecto. Dice ahí que los servicios de DHCP se pueden también configurar en los routers Cisco. ¿Sí? Se puede configurar el IP de DHCP pool para poder contener la network o red principal que contiene la red más la máscara, la default gateway que es la puerta de enlace, y la IP útiles. Se pueden inclusive hacer un IP de DHCP exclude address para poder excluir un rango de IP que yo no voy a asignar. Vamos a abrir también ya el Packet Tracer de paso para dar algunos ejemplos que les va a servir bastante a ustedes. Cuando lo vuelvan a ver varias veces los videos, van a recordar estos comandos que habíamos utilizado dentro del router. Repito. Bueno, voy a agregar un router, sea cual sea, agrego un switch y agrego cualquier dispositivo final. Voy a determinar que el rango de mi IP va a ser un rango 192.168.1.0 con una diagonal de prefijo de red, diagonal 24. Entonces, esta diagonal 24 va a indicar que hay 254 IP útiles dentro de mi red principal. Voy a conectar los dispositivos usando los conectores. Utilizo un cable directo para la conexión de mi router de la interfaz Gigabit Ethernet hacia el switch a la interfaz también Gigabit Ethernet, y conecto la PC en cualquiera de las interfaces Fast Ethernet de mi switch. Entonces, esta PC le puedo asignar el rango de red 192.168.1.0 dentro de desktop, dentro de la opción que dice IP configuration o de configuración de IP. Le voy a colocar la IP 192.168.1.100, por ejemplo, ¿verdad? La máscara de la red era una diagonal 24 y la puerta de enlace es la IP número 1, que es la puerta la IP del router, ¿verdad? Pero puedo hacer este trabajo más automatizado si yo entro dentro de la configuración de mi dispositivo del router y empiezo a configurarle el pool de DHCP para que asigne automáticamente los rangos de direcciones IP. Como verán ahí, le escribimos en el modo usuario, que ven ahí que el prompt del modo usuario es mayor que, escribimos el comando enable, y con el comando enable vamos a pasar al modo privilegiado. El modo privilegiado o enable privilegiado es el que me permite guardar, configurar, listar, reiniciar
borrar las opciones del dispositivo. En este caso voy a configurar. Voy a configure terminal para configurar el dispositivo en el modo de configuración global. En el modo de configuración global, lo primero que le hago es cambiar el nombre del host. Se va a llamar, por ejemplo, R1. Cuando presiono Enter al hostname espacio R1, van a ver que automáticamente el nombre se quedó ya con ese nombre guardado. Entonces, ingresamos a la interfase Gigabit Ethernet 0/0, que es la que elegimos, para configurarle la dirección de IP. IP address 192.168.1.1, ¿verdad? Y la máscara de la red, una diagonal 24. Ok, perfecto. Le configuré la red 192.168.1.0, ¿verdad? Con la dirección IP1, que es la primera IP útil. Contiene 254 IP útiles. La descripción, red local. Y levantamos la interfaz con el comando no shutdown para que la interfaz ya esté arriba. Fíjense que la interfaz del router ya está arriba y el switch está pasando por los estados. Escuchar, aprender, transmitir. Dentro de los 50 segundos él pasa al estado transmitir para transmitir ya las tramas de esa red local. Entonces yo acabo de configurar el dominio de broadcast, o le llamamos también dominio de difusión, dentro del router. Y ese dominio de broadcast contiene la red principal 192.168.1.0 con la diagonal 24, y eso lo puedo ver en mi tabla de rotamiento. Fíjense, show IP route es mi tabla de rotamiento. Fíjense que automáticamente cuando yo emití el comando no shutdown, tengo una red connected, una red directamente conectada con el rango 192.168.1.0, la red principal. Su longitud de prefijo es de diagonal 24, significa que tengo una máscara de triple 255.0 y está asignada esa red principal a la interfaz Giga 0/0. Una vez que yo haya emitido el comando no shutdown, cuando yo le coloqué una dirección de IP útil, por eso ven el símbolo de link, ¿verdad? O local, ¿verdad? O IP local. Entonces tengo la dirección de IP 192.168.1.1 asignada localmente a mi dispositivo configurada en la interfaz Giga 0/0, ¿verdad? Por lo cual automáticamente ya tengo asignado la red 192.168.1.0 que contiene al dominio de broadcast dentro de mi router. Entonces él va a ser la dirección de broadcast principal, o sea, él va a ser la dirección de puerta de enlace, me reitero, puerta de enlace para permitir que el dispositivo de esa red local se pueda comunicar. Y él tiene un dominio de broadcast configurado dentro de esa interfaz. Ok, lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos la tabla de enrutamiento para que el router enrute los paquetes, y ahora vamos a configurar también un DHCP pool para que él pueda también asignar dinámicamente los paquetes de internet a los dispositivos. El comando es en configuración global, en configure terminal. Primero vamos a excluir los rangos de IP que no vamos a utilizar con el comando IP DHCP pool, y le ponen un nombre al pool, por ejemplo red local 1, por ejemplo. Enter. Cuando yo presiono Enter, él ya tiene preconfigurado el pool. Fíjense que aceptó DHCP. Bueno, vamos a configurarle los parámetros de la red y después vamos a excluirle los rangos de IP. Bueno, primer comando que yo voy a utilizar es el comando network. ¿Cómo yo puedo saber qué comandos tengo disponibles dentro de esto? Utilizo el símbolo de interrogación, ¿verdad? Dentro del pool, ¿verdad? Un símbolo de interrogación, y me va a mostrar las opciones que tengo para configurar. El default router sería mi IP de la puerta de enlace, ¿verdad? El DNS server, la IP del servidor de dominio, ¿verdad? El nombre del dominio también le podemos asignar.
y la network, que sería la red principal que yo voy a repartir. Hay unas otras opciones para interconectar remotamente también los pools o publicarlo remotamente. Bueno, vamos al default router. Y el default router es la IP que yo había colocado en mi interfaz Giga 0/0, que es 192.168.1.1. Bueno, vamos a colocarle la IP del DNS server. Por ejemplo, voy a colocarle la de Google. Luego un nombre de dominio. Por ejemplo, mi dominio se va a llamar cisco.com.pi. Y ahora la network principal. Network. ¿Qué red yo estoy conteniendo dentro de mi interfaz? Le vuelvo a pegar ahí qué IP era la que está dentro de mi interfaz. Entonces la red principal es la red 0, incluyendo a la máscara de diagonal 24, que le dice que tiene 254 IP útiles para repartir. Ok, ya está creado el pool. Salgo con exit. Lo que yo había hecho era presionar tabulador para que se complete todo el comando. ¿Está bien? Bueno, vamos a excluir los rangos de IP que no queremos asignar. Vamos a suponer que yo quiero repartir la IP desde la IP 50 recién. Entonces, del 1 al 49 no voy a asignar. Y el 1 luego ya está quemado para el router. Entonces, voy a insertar el comando IP DHCP excluded address, donde yo voy a excluir el rango de red que no voy a asignar. Entonces 192.168.1.1 no voy a asignar, y tampoco voy a asignar hasta el rango 1.49. Entonces él va a poder asignar recién desde la IP número 50 de la red. Recuerden, IP DHCP excluded address para excluir el rango de red desde la IP hasta la IP, ¿verdad? Si yo quiero excluir solamente esta IP, le pongo el comando así nomás: IP DHCP exclude address, y esa IP en singular que yo no quiero asignar. Por ejemplo, voy a excluir solamente la IP 254. Exclude address 192.168.1.254. Voy a reservar para algún servidor, por ejemplo. Entonces voy a retirar la asignación del 1 al 49 y tampoco al 254. Entonces va a empezar a repartir desde la IP 50 hasta la IP 253. Vamos a corroborar. Me voy a la PC donde yo tenía configurada la IP estática, y vamos a activar el DHCP para que este protocolo dinámico pueda otorgarme la dirección de IP. Y fíjense ahí, la IP que fue otorgada fue la IP 192.168.1.50, que fue la primera dirección IP útil dentro del pool del DHCP. Se otorgó también la máscara de la red, ¿verdad? Y también se otorgó el rango de IP de la puerta de enlace, y también se otorgó el DNS server en forma dinámica. ¿Está bien? Buenísimo. También para el protocolo IP6 también se puede hacer lo mismo. Ok. Derlis, por favor, deja tu micrófono en silencio ya que te acabas de conectar. Gracias. Bueno, ese sería el ejemplo para la configuración del DHCP, y podemos listarlo acá. Show running config para poder volver a repasar. Dijimos IP DHCP exclude address desde la IP 192.168.1.1 hasta la IP 192.168.1.49, y también una IP DHCP exclude address la IP 192.168.1.250. Entonces yo voy a otorgar desde la IP 1.50 hasta la IP 1.253. Bueno, aquí yo estoy entonces excluyendo los rangos de IP. Ok, ahora se creó el pool, IP DHCP pool, le ponemos un nombre, se llama red local 1, la network principal que contiene a todas las redes con la máscara de longitud de prefijo, la IP del router por defecto con el comando default router,
seguido de la dirección de IP, la IP del DNS server, con el comando DNS seguido de la IP, el nombre del dominio, de tal manera que yo pueda ver entonces el dominio. Y vamos a verificar ya en la PC que recibió este protocolo. Vamos otra vez al Packet Tracer, a la PC. En la línea de interfaz de comando de DOS, le voy a decirle ipconfig /al, y fíjense todos los detalles que me trae este comando. Me trae el nombre del dominio, me trae como información la MAC address de mi dispositivo, me trae la dirección de IP que fue asignada a este dispositivo, la máscara de red que fue asignada, la IP en la puerta de enlace, la dirección de IP del DNS server, y también quién es el DHCP server que le está otorgando este protocolo en forma dinamizada. En este caso es el router el encargado de poder asignar la dirección de IP en forma dinámica. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, voy a irme a la siguiente diapositiva. Entonces, todas las interfaces de mi dispositivo tienen unos LEDs que me indican sus estados, el estado de envío y recepción de información. Y tienen, por ejemplo, los LED en las interfaces Gigabit Ethernet. Cuando se enciende una luz, después hace una pausa, una luz, una pausa, significa que el puerto está transmitiendo 10 megabits por segundo. Por ese comportamiento yo puedo determinar a cuántos megabits por segundo está transmitiendo o recepcionando esa PC. Es que está conectado al router su información. Entonces el router envía, si envía dos links y una pausa, dos links y una pausa, significa que está transmitiendo a 100 megabits por segundo. Se envía 3 veces link y una pausa, 3 veces link y una pausa, significa que está transmitiendo a 1000 megabits por segundo o a 1 gigabit Ethernet. De igual manera, entonces podemos ver entonces si la interfaz tiene el estado de línea activo, ¿verdad? Y acá es donde ven generalmente que lee esas pausas que les dije, ¿verdad? Y del otro lado es el color verde, que indica que está activa la interfaz. Quiere decir que yo ya emití el comando no shutdown dentro de la interfaz. Perfecto. También para el puerto de consola podemos ver un LED, ¿verdad? Un LED que enciende acá EN, ¿verdad? Que significa que ya está encendido, y si no se ve la luz ahí, el puerto está desactivado. También para el mini USB fireware tienen ahí el LED indicador de que está activo el puerto, o de lo contrario van a ver apagado si está desactivado el puerto con comandos. Para acceder al puerto de consola, yo utilizo el cable de consola que ven ahí. El cable de consola es un cable de color celeste, tiene los puertos transpuestos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir transpuesto? Que de un lado empieza el pin 8 y termina el pin 1 termina en el otro, empieza el pin 1 arriba y el pin 8 termina donde el otro empezaba el 1, ¿verdad? Totalmente transpuesto. 1 con 8, ¿verdad? 1 con 8. Estoy todo así. Cuando estaba en el 8, en el puerto 1, el otro estaba en el 8. Después 2 y va bajando así. Y termina totalmente transpuesto. Para poder entonces conectarnos administrativamente al puerto de consola para configurarlo, utilizamos el puerto de consola, ¿verdad? De un lado y del otro lado, del lado PC, solemos utilizar el DB9, ¿verdad? O el puerto RS232. Utilizamos estos software, TeraTerm, PuTTY, Hyperterminal, para poder conectarnos al puerto del router para configurar. También la nueva generación de conectores de consola, como el puerto DB9 o puerto serial, es un puerto serial, y el puerto USB es un serial USB. La nueva generación que se utiliza puede ser el Firewire Mini USB de un lado y el puerto USB de la PC del otro lado.
Entonces tengo un cable de tipo USB que es parecido al cable del MP4, MP5, MP7 o el cable del Play. Parecido, eso es el puerto, fíjense, Fireware Mini USB, tipo B. Y el otro lado es el USB convencional. También vamos a utilizar lo mismo software de emulación de terminal para conectarnos, obviamente, al dispositivo para poder configurarlo, ¿verdad? Los dispositivos generalmente requieren de direcciones de IP para poder predominar dentro de una red y para permitir el acceso remotamente. Entonces, se le suele administrar también al switch y colocarle una dirección de IP útil para que él también esté dentro de un dominio. Vamos a hacerle dentro del switch. Se le puede configurar una switch virtual interface, ¿verdad? Para que podamos tener al switch dentro de una red local para que se le pueda acceder remotamente o enviarle paquete de ping para corroborar si está encendido el switch. Bueno, entonces en el modo de configuración global, un nombre al dispositivo, por ejemplo switch 1. Cuando presionamos enter vamos a ver que ya surtió efecto. Por defecto, si le decimos show VLAN brief, van a ver que él solamente tiene la VLAN, debería escribir do antes porque yo ya pasé. Este es un comando de modo privilegiado, y si estoy en un modo superior al privilegiado, en este caso un modo de configuración global, tengo que anteponerle el comando do, ok. Entonces me va a mostrar todas las VLANs, y la única VLAN que está activa dentro de este dispositivo es la VLAN 1, que es la VLAN por defecto, y dentro de la VLAN 1 están todas las interfaces configuradas. Entonces toda la interfaz para la VLAN 1. Entonces voy a virtualizar nomás la virtual VLAN. O podemos hacer lo siguiente: creamos una VLAN, que es lo que vamos a hacer en los capítulos superiores. VLAN 90, por ejemplo, y le ponemos nombre, name enterprise. Ok, salgo de acá. Ahora voy a hacer lo siguiente: interfase range fast 0 diagonal 1 guión 24. Tomo toda la interfase fast, coma, giga 0 diagonal 1 guión 2, y tomo todas las interfaces, toda mi interfase giga y toda mi interfase ethernet, y le digo switch port access VLAN, y le agrego a todos mis puertos a la VLAN 90. Le paso a todos mis puertos a la VLAN 90. Perfecto. Vamos a verificar do show VLAN brief otra vez, y fíjense que todos los puertos ahora están dentro de la VLAN Enterprise, que es una buena opción de configuración segura. Trasladar todas las direcciones, todas las interfaces físicas que estaban configuradas por defecto para la VLAN 1 a una VLAN que se cree que no sea la VLAN 1 por cuestiones de seguridad, porque la VLAN 1 es la VLAN más atacada. Entonces, una vez que yo ya haya creado toda esa partición, haya mudado todos los puertos a la VLAN número 90, ahora voy a hacer lo siguiente: voy a configurar la Switch Virtual Interface para que yo pueda acceder remotamente de mi PC a darle ping o a acceder por SSH o Telnet a este switch. ¿Cómo? Interface VLAN, y mi VLAN era número 90, enter. Fíjese que se levantó el protocolo de la interfaz porque es una interfaz virtual, y le coloco una IP address a esa interfaz: 192.168.1.2, por ejemplo. 1.1.1 era la IP de mi router, y la máscara de red. Ok, una vez que yo haya colocado la dirección de IP con el comando IP address más la máscara de red, el comando no shutdown ya no es necesario, porque cuando yo presioné enter ya levantó el estado administrativo de la interfaz. Ok, salimos de esto
para habilitar line console, el puerto de consola con una contraseña. Vamos a usar el secret y una contraseña secreta. Cisco se va a llamar login. Ok, en line BTI 0 cantidad 4 son 5 conexiones remotas. Vamos a poner un password remoto, por ejemplo, login, para conectarnos fácilmente por telnet nomás. Después podemos configurar las opciones seguras que habíamos repasado en la clase pasada. Exit. Entonces tengo la consola con una contraseña, tengo telnet con una contraseña y ahora me falta una contraseña segura. Enable secret, le pongo la contraseña Cisco. Entonces para mi consola va a ser Cisco, para mi contraseña de enable va a ser Cisco y para conectarme remotamente va a ser Cisco. Y ahora atienda lo que vamos a hacerle a esta dirección de IP. Desde el dispositivo dentro de la red, que es la PC dentro de la red, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviarle ping primero. Ping a esa dirección de IP del switch, para ver si le llegamos al switch, para saberlo. Ok, le llegamos con éxito al switch. Ahora en la siguiente ya va a llegar más rápido y los 4 paquetes enviados ya son entregados. Perfecto, cero paquetes perdidos. En el primero hubo la pérdida de un paquete, que es el 25% de lo que se envió. En el cuarto, en el siguiente ya envió los 4 y hubo 0% de pérdida, entregó los 100% de los paquetes. Bueno, el propósito de esa IP remota era la siguiente: voy a enviar el telnet o SSH a esta dirección de IP, que es la dirección de IP de mi switch. Y fíjense lo que me aparece ahora. Me pide la contraseña de telnet, era remoto, y ingreso en el modo usuario del dispositivo. Enable, y me pide la contraseña de modo privilegiado. Ya está. Y grabo la memoria del dispositivo, por ejemplo. Remotamente accedí al dispositivo. ¿Y para qué entonces me sirvió esa dirección de IP? Para enviar eco al dispositivo para ver si está encendido este switch, ¿verdad? Y para acceder remotamente para poder administrar también el dispositivo, utilicé esa dirección de IP. Entonces, ese sería el concepto de interfaz virtual dentro de un switch que está operando bajo la capa 2. Entonces, para un switch tengo que virtualizar únicamente la interfaz como interface VLAN y le asigno la dirección de IP para poder trabajar a ese switch. Bueno, algunas tareas básicas que tenemos que configurar en los dispositivos son el nombre del dispositivo, que distingue nuestro equipo de otros dispositivos. Podemos también asegurar el acceso a modo privilegiado, ¿verdad? Mediante contraseñas para el acceso, para telnet, para cifrar mejor las conexiones remotas, mejor SSH, y levantamos la contraseña a un nivel más alto también, por supuesto, ¿verdad? Podemos configurar un banner MOTD para tener un mensaje de bienvenida al dispositivo, ¿verdad? Que es una notificación legal de que solamente está permitido personal de la empresa. Activar el Service Password Encryption para que el mecanismo deje encriptado las contraseñas. Bueno, dentro de la interfaz generalmente configuramos una dirección de IP, una descripción. Bueno, acá en este caso es la IP de 192.168.10.1 dentro de la interfaz Giga 0/0 con la máscara 255.0. No shutdown para levantar la interfaz y el comando description para dejarle una documentación a la interfaz. Bueno, también se puede configurar el protocolo IPv6 con el comando primero IPv6 address enable, luego una descripción, luego el IPv6 address, la dirección de IP de destino, perdón, la dirección de IP que va a ser la puerta de enlace de la red, ¿verdad?
entonces va a ser la IP del router que va a ser la puerta de enlace para mis redes. 2001 de 8 a CAT 1, 2.2.1 es el que se le asignó a la IP de la interfaz del router, que es la dirección del vínculo local. En este caso, local global unicast sería en el rango 2000 para arriba. Bueno, también podemos configurar la interfaz del bucle invertido o interfaz loopback. ¿Para qué sirve mi interfaz loopback? Para enviar paquetes hacia una interfaz que es virtualizada dentro del dispositivo que nunca cae. Vamos a configurar, por ejemplo, la interfaz loopback dentro de este router. En el modo de configuración global llamamos a la interface loopback y podemos tener 255 interfaces loopback utilizables. Interface loopback va desde el 0, fíjense acá. Este soporta mucho más porque es un router más privilegiado. ¿Verdad? Los routers más viejitos soportan hasta 255. Este soporta más de 2 millones de interfaces loopback. Buenísimo. Vamos a usar la loopback 0. Levanta, fíjense que como es virtual, esta dirección de bucle invertido me sirve para configurarle un rango IP. IP address 172.16.1.1 y una máscara de red. Y no hace falta más el comando no shutdown porque cuando yo le llamé a la interfaz loopback 0, él automáticamente ya cambió el estado de esa interfaz a un estado activo porque es una interfaz virtual. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Yo le puedo darle una utilidad como esta, por ejemplo, enviar paquete a mi dirección de IP que es 172.16.1.1, ¿verdad? Que es una interfaz virtual. ¿Verdad? Entonces, así como lo hago desde el router, también puedo enviar el paquete desde el switch hacia esa interfaz virtual, simulando que tengo una red más. Sirve para que yo pueda enviar tráfico o calcular, por ejemplo, cómo sería enviarle los paquetes remotamente. Simular que tengo más rango de red. ¿Verdad? Ping a esa dirección de IP. Como hay un replay. Unico replay directamente porque mi puerta de enlace permite que yo llegue a esa red. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un tracer a esa dirección de IP que estaba en la loopback 0 y fíjense que la puerta de enlace del router es la que recibe el paquete para que yo pueda llegar a esa interfaz loopback. ¿Está bien? Directamente sin un salto. Esa sería la interfaz loopback. Es una interfaz que no se asigna a un puerto físico, es una interfaz de software, ¿verdad? Y automáticamente está up una vez que la llamamos, ¿verdad? En el OSPF, por ejemplo, esta interfaz loopback se utiliza muchísimo para que la loopback forme el router designado y el router designado como backup, o también como para el ID del enrutamiento o el ID del router. Se utiliza la interfaz loopback. Bueno, ¿cómo verificar o comprobar los valores en las interfaces? Con el comando show IP interface brief puedo ver una tabla de las direcciones de IP. Vamos a probar el comando. ¿Qué él hace? Me hace un resumen de las interfaces y el estado de las interfaces. Por ejemplo, esta interfaz giga 0/0, que ahí se lo encabezado de interface, tiene la IP address 192.168.1.1. Se utilizó un método manual. Como verán, generalmente viene desconfigurada la interfaz como shutdown administrativamente. Entonces nosotros administrativamente le dijimos no shutdown, levantó la interfaz. El último estado dice protocol acá. El protocolo está arriba porque hay un link físico que permite que el protocolo esté arriba en la interfaz. Ese sería el primer comando, que era el comando show IP interface tree. El otro comando, show IP route, me muestra mi tabla de enrutamiento. Show IP route muestra la tabla de enrutamiento
dentro del dispositivo, donde van a ver ahí en la tabla de enrutamiento la IP del rango loopback y la IP del rango de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0. También tenemos el comando show running config, ¿verdad? Que lo utilizamos, fíjense, como para ver la configuración activa en ejecución del router, para poder tratar de tener 0% de error posible. ¿Está bien? Ahí está la loopback, la Gigabit Ethernet, y también está la configuración para el acceso al dispositivo. En este caso el router no está configurado consola, ni auxiliar, ni BTI. Perfecto, esos serían los comandos show IP interface. Aquí tenemos los comandos show interface, para que lo vean. Show interface lo que muestra es todos los detalles de la interfaz. Por ejemplo, esta interfaz Gigabit Ethernet 0/0 está arriba con el protocolo ya conectado. El hardware tiene esta dirección física o MAC address. Esta es la dirección de IP que fue configurada a la interfaz. Esta es su máscara de red. Esta es su unidad útil de transmisión en bytes. Este es el ancho de banda por defecto en kilobytes de la interfaz. Este es el retardo por defecto en la interfaz. La confiabilidad del 255/255, cuando más cerca está de 255 es más confiable, quiere decir que es confiable. La carga impuesta por la red y en la transmisión en TX, y la carga impuesta por la red en la recepción del paquete. También está, fíjense, el que es una encapsulación de tipo ARPA, el tiempo de vida, el tipo de interfaz que estamos utilizando, y acá hay más detalles como cuántos paquetes son enviados y recibidos por la interfaz, cuántos fueron con mensaje de error, cuántas colisiones detectadas, cuántos paquetes salientes, cuántos bytes enviados, cuántas veces reseteó la interfaz, ¿verdad? Todos esos detalles son muy importantes para nosotros en el momento de ver el estado de la interfaz. Y acá, como verán, ya me describió toda la interfaz y después sigue con la otra interfaz hasta terminar todas las interfaces que tiene el router. ¿Ah? Ok, eso es distinto del comando que se llama show interface. Era este comando, ahí en el historial lo van a ver, pero es distinto del comando que se llama show IP interface. Ahí me muestra los detalles de la interfaz de otra forma. Veo la dirección de broca de red, veo la dirección de protocolo de internet confirmado de interfaz y otros detalles del protocolo. ¿Está bien? Entonces show interface y show IP interface son distintos para diferenciar. Bueno, de la misma forma para IPv6, show IP interface brief, show para ver detalles resumidos, como lo ven acá, como por ejemplo show IP interface Gigabit Ethernet 00 para ver solamente los detalles de esta Gigabit 00. Show IPv6 route para ver la tabla de enrutamiento. Show interface para ver los detalles de la interfaz con el protocolo IPv6. Show IPv6 routes, routers, para ver las rutas de IPv6 que están configuradas en este dispositivo. Bueno, para poder filtrar la salida de comandos también podemos utilizar la concatenación de dos comandos en uno, ¿verdad? Generalmente el comando length se utiliza para ver el número de líneas que impiden que el equipo haga una pausa en la pantalla, o podemos filtrar mediante el comando, por ejemplo, show tal cosa que incluyan tal cosa, ¿verdad? O section, o include, o excluir, o begin, que me permite que yo pueda ver unos resultados y ver dobles resultados. Por ejemplo, quiero que me muestre el show running config, pero que sea solamente lo referente a el protocolo de internet, o solamente referente a contraseñas, o referente a cierto tipo de interfaz. Por ejemplo, acá tiene en el router 1 el show IP interface brief,
para que le muestre el resumen de la interfaz. Después vuelvo a utilizar con el pipe y le digo exclude unit assigned. ¿Qué quiere decir? Que les voy a excluir lo que no está asignado, o sea, lo que no tiene IP, que hace rato decía una assigned, ¿verdad? Yo excluí de mi listado, ¿verdad? En el otro de la derecha, por ejemplo, show IP interface brief, que me muestra las interfaces resumidas que están administrativamente down y las que están administrativamente up, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo show IP interface brief con el pipe en el medio y le digo include up, solamente me va a mostrar las interfaces que están activas. Esto me puede servir para que yo con ese criterio de selección pueda ver si es que mi interfaz que está arriba nomás son las interfaces que coinciden con la salida o configuración que yo quería que se realice. Con eso puedo ver que mi interfaz, justamente la que yo quería, no estaba arriba. Entonces puedo volver a resolver el problema entrando dentro de mi interfaz y levantando esa interfaz. Bueno, podemos ver también los comandos mediante el historial para recordar comando control más P, que es la misma cosa que la flecha para arriba, control más N, que es la misma cosa que la flecha para abajo, ¿verdad? Show history, que muestra el historial de los 10 últimos comandos. Show, podemos utilizar también el terminal history size para poder aumentar la cantidad de los últimos comandos, ¿verdad? Podemos aumentar o disminuir la cantidad de tamaños de memoria intermedia que estamos utilizando, ¿verdad? Eso se queda en el buffer, por supuesto. Bueno, las funciones del switch. El switch es un dispositivo conmutador, ¿verdad? Y el switch generalmente hace hasta capa 2, pero también existe el switch conmutador con funcionalidad de capa 3, ¿verdad? Le llamamos también switch multilayer. Entonces el switch multilayer permite que mi dispositivo se comunique y lea capa 1 en forma de bits, capa 2 en forma de tramas, capa 3 en forma de router, que haga la función de router, en otras palabras. Ahí tienen en el ejemplo de la imagen 3 routers intermedios que solamente ven capa 3. ¿Cuáles son los dispositivos que ven las 7 capas? En este caso son los dispositivos finales. Me da un poco de sueño mi remedio. Bueno, entonces los dispositivos finales son los dispositivos como las PCs, ¿verdad? Ven la capa 7 que identifica todo lo que está utilizando el usuario o la aplicación, la capa 4 que identifica el puerto literal de la aplicación que se comunica, y la capa 3 que corresponde a la dirección de IP, la capa 2 que corresponde a la trama, la capa 1 que serían los bits que son transmitidos. Bien, el router entonces ve hasta capa 3. Si yo quiero que el router vea capa 4, le configuro lista de control de acceso que vamos a configurar, que vamos a hacer dentro de uno de los capítulos avanzados que vamos a tener en el CCNA 2. Bueno, entonces fíjense que mi PC envió un paquete desde la PC 1 hasta la PC 2, ¿verdad? El usuario generó un email que va hacia la PC 1. Entonces el email fue generado en la capa 7, el email baja a la capa de red, el IP origen, IP destino es la IP destino donde tiene que llegar, baja a la capa 1, sale, llega en el router en capa 1, desencapsula capa 1, desencapsula capa 2, desencapsula capa 3, y en la capa 3 verifica que la IP destino es tanto. En ruta dirige hacia la interfaz de salida hacia el siguiente router vecino. El router vecino hace la misma acción hasta que llegue hasta el último router, y el último router examina el paquete, ve que está dentro de su red local, encapsula y le envía a la PC destino, y la PC recibe en forma de capa 1, extrae capa 1 que son los bits, extrae capa 2 que son las tramas, extrae capa 3 que es el rango IP, y en capa 7 ve el destinatario un email recibido. Ese es siempre el tramo que hacen los paquetes de origen para llegar hasta el destino. Para enviar los paquetes, entonces, ¿quién se encarga? Los paquetes son originados por la PC que hace el origen del tráfico, son reenviados por el router, verifica, envía, direcciona, encapsula para todos los paquetes hacia el destino.
El router de destino, ¿qué hace? Proceso inverso. Recibe en forma de bits, desencapsula, hasta que pase hasta la capa de red, y en la capa de red verifica la IP de destino, verifica si coincide con su red y permite que el paquete pase hacia su interfaz direccionando hacia su faje 0/0 para que la PC2 pueda recibir el paquete. Dentro de cada paquete que se va enviando siempre hay un Address Resolution Protocol o ARP, ¿verdad? Y podemos ver el ARP en el router, show IP ARP. Fíjense qué detalle me muestra. El protocolo es internet, la IP es la que está asignada a la interfaz giga 0/0, ¿verdad? Se comunica mediante la dirección de IP 11 y tiene esta MAC address, mi interfaz. Ok, la PC 192.168.1.50, como recordarán que recibió esa IP, se comunica gracias a la interfaz giga 0/0 de este router para poder llegarle a este IP como puerta de enlace, y la PC tiene esta MAC address. Fíjense, vamos a verificar otra vez en la PC si coincide la MAC address. Ahí está. Mi MAC address 1A-B3. ¿Me siguen? Ok, me voy al router. Fíjense en el ARP. El router tiene la MAC address que termina en 1AB3 en el ARP. Este sería el protocolo ARPA, donde es el Address Resolution Protocol que resuelve tanto las direcciones de IP de comunicación más las direcciones físicas de los dispositivos. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, el router reenvía hacia el siguiente salto. ¿Qué sería la IP del siguiente salto? La IP del siguiente salto sería la IP del router vecino. Entonces, ¿qué hace? Ver la dirección de IP de destino, verificar la dirección de IP del siguiente salto, que está justamente configurada en un rango en su interfaz. Él tiene la IP 1 y el siguiente salto tiene la IP 2. En este caso sería la IP del router 2. Entonces, ¿qué hace? Envía por la faja de 0/1, redirecciona hacia el router vecino, vía dirección de IP 192.168.2.2, que es la IP del siguiente salto, que va a ser la dirección de IP del router destino que va a recibir el paquete hacia el destino. ¿Qué hace el router destino? Recibe en forma de bit, desencapsula las tramas, extrae el paquete y en ese proceso de desencapsulación del paquete, posteriormente compara la IP de destino, ve consultar el enrutamiento y ve si está disponible esa red. Entonces, si está disponible esa red de destino, ¿qué hace? Encapsula de nuevo y redirecciona por la interfaz serial 000, donde dirige hacia el siguiente router de destino, cuya IP de destino es la IP que está en la red compartida entre el router 2 y el router 3 para que los paquetes lleguen hacia el destino. Ese sería el reenvío hacia el siguiente salto. El enrutamiento de paquete entonces sería el proceso en el cual el router verifica su tabla de enrutamiento, verifica la IP de destino contra la IP almacenada en su tabla de enrutamiento a ver si coincide. Si coincide, él hace una comparación en forma de bits para poder ver las coincidencias, ¿verdad? Si coincide la mayor cantidad de paquetes, ve qué interfaz es la que le permite enviar el paquete hacia el destino. Entonces, encapsula y redirecciona hacia esa interfaz. Decide el siguiente router y así sucesivamente siempre lo hace. Para enrutar el paquete, entonces compara ese paquete con la tabla de enrutamiento, que la tabla de enrutamiento contiene los rangos de dirección de IP que se pueden alcanzar y qué interfaces son las que permiten alcanzar ese destino y qué costo vamos a tener para poder enviar ese paquete hacia el siguiente salto o hacia la red de destino. Al llegar al destino, entonces el router recibe en forma de bits los paquetes, desencapsula, obtiene MAC address de origen, MAC address de destino, que serían la MAC address entre los
dispositivos que se están comunicando, tienen la IP origen y IP destino dentro del paquete, ¿verdad? La trama sería la que contiene las MAC, ¿verdad? Origen y destino que él está viendo en ese segmento de red, ¿verdad? También tiene la IP origen y destino, que es la IP que originó la PC1 y la de destino que está casualmente dentro de la interfaz FAS00 de este router 3. Bien, entonces, gracias a su tal enrutamiento, él puede permitir que el paquete llegue a destino. En esa comparación, entonces, para el envío de paquetes, el paquete arriba a la interfaz, el router lee esa IP, compara con su tal enrutamiento. ¿Qué hace? Si coincide, ¿verdad? Si hay una coincidencia con la red, él hace si existe una coincidencia, él direcciona hacia la interfaz directamente conectada hacia esa red, hace un chequeo del ARP necesariamente para verificar esa trama que se va a verificar. Si no está directamente conectada, envía hacia redes remotas si es que hay otro rango de redes que permite llegar a esas redes remotas, ¿verdad? En Casula envía hacia redes remotas, se deshace el paquete para ver si el siguiente router puede responder. Si no está disponible, ¿qué hace? Destruye el paquete, ¿verdad? De lo contrario, encapsula la trama y vuelve a enviar hacia otra interfaz que está indicada como el siguiente salto, a ver si hay una ruta por defecto que permita que esa interfaz permita que llegue hacia la red de destino. Bueno, dijimos que el router calcula el costo, ¿verdad? Y gracias al costo él puede determinar la mejor trayectoria. Es una mejor ruta seleccionada por el protocolo de enrutamiento basado en el mejor valor de la métrica que se utiliza para poder determinar la distancia para llegar a una red de destino. La métrica entonces es un valor que se utiliza para medir la distancia de la red. Es generalmente el mejor camino hacia la red el que se utiliza como métrica más baja. Entonces mi métrica más baja quiere decir que me cuesta menos enviar por un camino en vez de enviar por otro camino. Elijo el camino más barato para enviar mi paquete hacia el destino significante. Entonces, ¿quiénes pueden hacer esa comparación? Los protocolos de enrutamiento dinámico usan entonces sus propias reglas y métricas para poder construir y actualizar la topología en las tablas de enrutamiento para poder direccionar. Habíamos mencionado que el router RIP hace el conteo de saltos y el límite es hasta 15 saltos. Si yo supero los 15 saltos, por ejemplo el salto número 16, ya se considera una red inalcanzable dentro del router RIP. El OSPF hace un costo basado en la acumulación de los costos de la interfaz. Por ejemplo, de este lado tengo dos interfaces seriales y una Ethernet. Hago 64 más 64, ¿verdad? Más 1. Entonces 129 es mi costo para enviar mi paquete de esa red de destino por este lado. Por el otro lado, el costo es una interfaz serial que cuesta 64 más el costo 1 del destino, me cuesta solamente 65. ¿Por cuál de los dos envío? Obviamente porque me cuesta más barato, que era 65. ¿Y para qué uso la noción de tener ese otro costo de 129? Si esta red de 65 cae, uso la otra red que me sale más caro y haciendo mi tabla de enrutamiento dinámicamente para enviar por el otro lado. El protocolo INX Interior Gateway Routing Protocol, o más conocido como IGRP, se basa en la acumulación de métrica de la comparación de los cálculos de ancho de banda, retardos, carga y confiabilidad de la red para poder enviar los paquetes. Por excelencia dentro de la IGRP, la interfaz que tiene mejor ancho de banda es siempre la que gana. Bueno, también tenemos un concepto nuevo que es el concepto de balanceo de carga. Cuando un router tiene dos rutas con igual costo, por ejemplo, acá como ven mi mano, tengo salida hacia la ruta A con un costo 10, salida por la ruta B con un costo 10, tengo igual costo para alcanzar la ruta de destino. Entonces, ¿qué hago? Envío mis paquetes
en forma simultánea por las dos salidas que tienen el mismo costo. Entonces el enrutador envía el paquete usando ambos caminos igualmente hasta que cualquiera de los caminos caiga, ¿verdad? O que suba de métrica, ¿verdad? Entonces, el balanceo de carga es el concepto en el cual el router tiene dos caminos alternativos con igual costo hacia una misma red. Bueno, mencioné mucho lo que era instancia administrativa. La instancia administrativa define la confiabilidad de la red. Entonces, si hay varias rutas hacia un destino que están configuradas en el router, el camino instalado en la tabla de enrutamiento es el que mejor distancia administrativa tiene. Entonces, distancia administrativa. La instancia administrativa define la confiabilidad, la confianza de mi red. Cuando menor sea la distancia administrativa, cuando más llega hacia el cero, como ven acá en esta tablita, más confiable es la ruta. Entonces, la ruta más confiable es la connected, la que está dentro del mismo router. Después está la ruta estática, después sumarizaciones de estado, está BGP, está ISIS, está IGRP, OSPF, IGRP externo, BGP. Tienen distintos costos para enviar los paquetes. Ese costo de distancia administrativa define la confiabilidad del protocolo. Bueno, entonces si hay varias rutas hacia un destino, el router enviará por el camino con la distancia administrativa más baja. Bueno, mi tabla de enrutamiento entonces es un archivo almacenado en la memoria de RAM que contiene la información acerca de las redes directamente conectadas o connected, las rutas remotas y las redes asociadas o asociaciones del siguiente salto. Se puede verificar en la tabla de enrutamiento con el comando show IP route, ¿verdad? En el iOS 15 podemos ver las redes connected o podemos ver también las redes link. Show IP route, ¿verdad? Acá tenemos el símbolo connected. Este es un iOS 15, ¿verdad? Tengo la red directamente conectada y la interfaz que está trabajando con esa red directamente conectada, y tengo el local, ¿verdad? Como verán ahí, es la IP local utilizada en esa interfaz, ¿verdad? Vamos a configurar una ruta estática. Configure terminal. Y por esta interfaz giga 0 barra, vamos a configurarle la loop button. IP route, vamos a enviar una ruta por defecto, por ejemplo 000, que sería el quad 0 para la máscara y para la IP, hacia la loopback 0. Le estoy enviando virtualmente, ¿verdad? Ok, show IP route. Van a ver cómo queda eso. Fíjense, ahí ya tengo una ruta estática configurada como ruta por defecto con la diagonal 0, y va a salir por mi interfaz loopback, que es mi interfaz imaginaria. Ahora vamos a configurar otra ruta estática, por ejemplo IP route hacia la red 100.100.100.0 con la máscara 255.255.255.0 vía la loopback 0. Entonces yo voy a ver eso en mi tabla de enrutamiento de esta forma. Show IP route. Fíjense, tengo la red 0 con su diagonal de longitud de prefijo. Acá está la red principal que fue configurada en forma estática y la interfaz que recibe esa red. En este caso una interfaz imaginaria. Pueden ser otras interfaces que yo voy a ir configurando inclusive. Tengo la ruta estática con el asterisco que significa candidato por defecto, que es una red por defecto. Fíjense acá el valor de el asterisco candidate default, dice. Una red candidata por defecto estática sería. Y eso es lo que yo puedo ver en mi tabla de enrutamiento. Las redes estáticas, ¿verdad? Que yo configuré manualmente,
las redes conectadas, ¿verdad? Y las redes del link del local. Bueno, esa es la representación en el iOS 15. Entonces las interfaces directamente conectadas se agregan a la tabla de enrutamiento cuando yo le emití el comando no shutdown y activé la interfaz. La ruta estática se añade cuando yo haya configurado manualmente el comando IPRoute, ¿verdad? Y el comando de enrutamiento dinámico cuando hace convergencia con el vecino e intercambia los paquetes, ¿verdad?, de enrutamiento con el vecino. Ahí carga lo que le cuenta al vecino para aprender las rutas remotas. Fíjense en este ejemplo, este router 1 está aprendiendo la red remota 10.1.1.0 que está acá en la interfaz del router 2. El router 2 le publica por el EIGRP, y el EIGRP, como verán acá en el resumen, el EIGRP significa, la D significa dual, es un algoritmo de lógica difusa, más conocido como dual se le llama su algoritmo. Entonces el algoritmo dual del EIGRP detectó la red principal 10.1.1.0, ¿verdad? Y fíjese acá, del lado izquierdo está la distancia administrativa, que es 90 por defecto, y del lado derecho tiene la sumatoria de la métrica, que es la ancho de banda, confiabilidad de la ruta, cargas, ¿verdad?, y en la transmisión y la recepción de la red. Vía la IP del siguiente salto. Esta IP del siguiente salto que ven acá es la que está configurada en el router 2 desde donde está aprendiendo esa red. Y el timer justamente coincidió ahí en los segundos desde que yo le di el comando show. Justamente le agarré cuando transcurrieron 5 segundos de que aprendió esa ruta. Bueno, esta interpretación de la tabla de enrutamiento, como les dije, el símbolo D identifica a la red aprendida en la tabla de enrutamiento de forma dinámica para el EIGRP. La IP acá sería la identificación de la red aprendida con su máscara de longitud de prefijo. Lo que está con el símbolo 90 de color naranja identifica la distancia administrativa. Para la confiabilidad de la ruta significa eso. Lo que está al lado, después de la diagonal, indica la métrica, que es el valor o el costo que yo tengo para enviar mi paquete hacia esta red, 10. Después tenemos el símbolo vía, ¿verdad?, que también parece medio un color naranja claro, que es la IP 209.165.202.26, que es la IP del siguiente salto. Después tenemos el timer, que identifica el tiempo el lapso de tiempo para el aprendizaje. Y después, por último, tenemos color amarillo, la interfaz de salida hacia esta red aprendida. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos las redes directamente conectadas con el símbolo connected. El router recientemente implementado, sin interfaz configuradas, no van a ver nada en la tabla de enrutamiento, van a ver la tabla de enrutamiento vacía. Cuando configuren el comando IP address y hayan emitido el comando no shutdown y está conectado a la interfaz, físicamente van a ver estos símbolos C y L. Connected y local, ¿verdad? Connected la red principal, local la IP local que fue utilizada para conectar esa red local, y la interfaz que está configurada con ese rango de red y esa IP, obviamente. Bueno, la misma cosa para el comando IPv6 route, donde configuramos la tabla de enrutamiento. Podemos verificar el show IPv6 route para ver la tabla de enrutamiento de IPv6, donde vemos la red principal conectada, la interfaz contenida, donde está configurada esa red conectada, la IP local, que se configura en la interfaz con el comando IP address, IPv6 address en este caso, ¿verdad? En la giga 0/0 y se le dijo no shutdown, entonces levantó esa red principal en la tabla de enrutamiento de ese router 1. Bueno, ¿qué son las rutas estáticas? Las rutas estáticas son rutas que se configuran manualmente. Hace rato di el ejemplo del IPRoute, se configuran con ese comando, con el IPRoute. Se define entre los dispositivos de red para cargar las redes que el dispositivo debe debe alcanzar en este caso. Bueno, se debe actualizar manualmente si cambia la topología. Esa es una desventaja y quiere decir que tengo que volver a cargar el comando IPRoute y eliminar el anterior. Por ejemplo, si cambió la IP,
del siguiente salto. Los beneficios es que es segura, por ahí se puede controlar los recursos, es implementable a pequeñas redes que no se esperan que crezcan significativamente. Es una ruta hacia una red específica, por ejemplo, envío una ruta hacia el proveedor de internet. Acá está el ejemplo de IP route, más la red principal, más la máscara de la red, más la IP del siguiente salto, o la interfaz de salida. Está el ejemplo 1, que es la IP route hacia la red 195.100.100, la máscara de la red, y la IP del siguiente salto, que es el router vecino que va a recibir ese paquete. O el IP route hacia la red 195.100.100 con su máscara de red vía interfaz de salida. O sea, yo le puedo configurar tanto la red de destino como la interfaz de salida. ¿Está bien? O puedo hacer una red completamente nombrada donde le nombro tanto la interfaz de salida como la IP del siguiente salto, que es del router destino. Ahí tienen el ejemplo de una ruta por defecto o ruta predeterminada, que es una ruta estática que utiliza los 4 octetos llenos de ceros, tanto en rango IP como en máscaras, que significa que cualquier rango de red se puede alcanzar. La interfaz de salida y la IP del siguiente salto como opciones para enviar el paquete. Bueno, y tienen el ejemplo del IP route en esta topología en el router 1, IP route 000, máscara 000 vía interfaz serial, que es la interfaz de salida, y con el comando show IP route begin gateway yo puedo ver el last resort del último recurso por el cual yo voy a enviar todo mi paquete de router 1 hacia el router vecino vía mi interfaz de salida para que salga cualquier rango de IP. Si yo quiero llegar a la red 10.1, envío y sale. Yo envío a la red 10.1.2, envío y sale. También cualquier rango de red, si voy a enviar el rango 200, igual va a enviar, se va a hacer de esa red fuera de mi router. La ruta estática de IPv6 se cargan de esta forma. IPv6 routes, una ruta estática por defecto es doble dos puntos, ¿verdad? Y vía la interfaz de salida. Se verifica con el show IPv6 routes. Ven ahí el símbolo de static y doble dos puntos significa una cadena de todos ceros, diagonal 0, la máscara de longitud de prefijo de red, y esta es la distancia administrativa y la métrica de esa ruta. Vía la interfaz de salida, que en este caso va hacia una serial 000 como lo habíamos configurado. Bueno, utilizando entonces los routers para poder compartir la información acerca de la accesibilidad y el estado de las redes remotas, se realiza la detección de redes y mantenimiento de las tablas de enrutamiento. Un momentito. Estamos en la diapositiva 47 de 53. Nos faltan unos minutitos para terminar. Me aguantan un ratito. No hace falta un receso de por medio. Bueno, los protocolos de enrutamiento dinámico para el protocolo de Internet versión 4 pueden ser, y también para IPv6, los Cisco series integradas pueden soportar una variedad de protocolos. Estos son los ejemplos, y este es el patentado para todos los equipamientos Cisco. Se llama EIGRP, ¿verdad? Interior Gateway Routing Protocol. El OSPF, que es el Open Shorted Path First, el Intermediate System, Intermediate System o IS, el Routing Information Protocol o RIP, son los protocolos de enrutamiento más utilizados en la industria, y este es patentado para los equipos Cisco. ¿Qué quiere decir? Que solamente los equipos Cisco lo contienen, y estos otros lo contienen todos los equipos de la industria. El equipo de Cisco entonces tiene un protocolo propio, y los otros pueden utilizar un protocolo legible. Entonces, si yo voy a conectar mi Cisco contra otra marca, ACME, tengo que configurar mi protocolo OSPF o IS o RIP, ¿verdad? Si voy a conectar mi Cisco contra otro Cisco, uso IGRP con IGRP o OSPF o IS o RIP o inclusive BGP puedo utilizar.
Bueno, la tabla de enrutamiento se verifica con el comando show IP route y con la palabra clave begin gateway. Si uso un pipe en el medio, ¿verdad?, y le doy begin gateway, él me ordena si aprendo ruta por defecto. Y en este caso, fíjense, la ruta por defecto está en el router 2 hacia internet. Fíjense ahí en el internet. ¿Me siguen? Dale ahí el menú chat. ¿Me van siguiendo la presentación? ¿Se escucha? Ok, buenísimo. Parece que ya se estaban durmiendo ya algunos estaban. Buenísimo. Entonces, mi ruta estática voy a disparar en este router 2. Disparo mi ruta estática en este router 2 con el comando IP route hacia mi proveedor de internet vía mi interfaz de salida. No se preocupen que estos comandos los vamos a utilizar en los siguientes capítulos, porque hay un capítulo para ruta estática, hay un capítulo para cada ruta dinámica, así que está todo en los planes. Esto sería un resumen de todo lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Ok. IP route de este router 2 hacia el proveedor de internet. ¿Y qué hace el router 2? El router 2 hace una redistribute static o una default information originate. ¿Y qué hace? Redistribuye esa ruta estática por defecto hacia su vecino router 1. Y en el vecino router 1 ejecutamos el comando show IP route begin gateway para que yo pueda ver encabezando esa ruta por defecto estática. Y acá ven algo distinto, dice D asterisco EX. Significa que estoy aprendiendo por el algoritmo dual de lógica difusa esa red por defecto que me está compartiendo mi router 2, ¿verdad? En el router 1 yo recibo esa red y dice que es una red candidata por defecto, ese asterisco, y dice borde extendido externo. Y quiere decir que el router 2 me está redistribuyendo una ruta externa que yo puedo aprender gracias a ese protocolo de enrutamiento. Ok, fíjense acá, la distancia administrativa Sofía, te dejo tu micrófono en silencio. La distancia administrativa en el router, en este caso de una ruta exportada, es una ruta con valor 170. Y fíjense las rutas que están abajo, con un valor de 90. Entonces, estas rutas de valor 90 son más confiables, significa eso. ¿Qué quiere decir? Fíjense la red que estoy aprendiendo, 10.1.1.0, 10.1.1.2, que sería esta. 10.1.1.0, 10.1.1.2. Él aprende con distancia administrativa 90, que quiere decir es confiable estas dos rutas. Entonces, cuando él no tenga paquetes con destino a 10.1.1.0 o paquete con destino a 10.1.1.2, va a enviar todos los paquetes a esa tercera red menos confiable, que tiene el valor administrativo 170. Entonces, primero le va a hacer caso a estas otras redes y después le va a hacer caso a esta red. En otras palabras, primero compara contra esas redes en su tabla de enrutamiento, después compara con la distancia administrativa superior. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá tiene la distancia administrativa, tiene la métrica, que es el costo para alcanzar esa red, 000, que significa cualquier rango de red, menos estos rangos de red 10. Vía la IP de siguiente salto. Esta IP de siguiente salto sería la IP 226. ¿Está bien? Perfecto. Esta sería la IP del siguiente salto. Eso va todo también saliente por la interfaz serial 000. Y eso es lo que aprendió dinámicamente por el protocolo dual EIGRP. También tenemos una ruta connected, que son las redes directamente conectadas en la propia interfaz, que son la red 10.0 y la red 11.0 que están acá. 10.0 en la giga 0/0, vamos a verificar, está bien. 11.0 en la giga 0/1, vamos a verificar, 11.0 en la giga 0/1, correcto. También tenemos la red 209.165.202.24. ¿Verdad? ¿Cuál sería esa red? La red que está directamente conectada a la interfaz serial 000,
que es esta, que me conecta a esta red 209.165.200.224, y la IP 225 es la que yo configuré en mi interfaz serial 000, para que mi router levante también esta red, que casualmente está también configurada en el router 2 y publicado en el IGRP, para que estos dos routers se comuniquen y puedan intercambiar el protocolo de enrutamiento en forma dual y se intercambien las redes. El router 1 le comparte estas dos redes, el router 2 le comparte estas dos redes y también la red que sale hacia internet en su tabla de enrutamiento. Bueno, entonces los protocolos de IPv6 hacen similarmente lo mismo. Los routers de servicio servicio integrado incluyen RIP-NG, que es la versión RIP para IPv6, OSPF versión 3, que es la OSPF para IPv6, IGRP para IPv6 y el MBGP, que es un protocolo multicast de borde extendido, ¿verdad?, que podemos utilizar para unir distintos sistemas autónomos de bordes extendidos. El BGP se configura en el CCNA4 en una versión. Hay otra versión que solamente se configura en el SSNP. En el CCNA4 el BGP en una versión de borde, y en el CCNP se configura la otra versión. Bueno, este protocolo de enrutamiento para IPv6, si lo verificamos, se ve en la tabla de enrutamiento de esta forma, ¿ve? El router 1 tiene las redes connected a CAT1, a CAT2 y a CAT3. Fíjense, a CAT1 en la giga 00, a CAT2 en la giga 01, y no sale la parte de abajo, pero la CAT3 está en la giga serial, la serial 000. Bueno, hasta ahí llegamos con este capítulo más que interesante. Este capítulo es una introducción a lo que vamos a desarrollar, por supuesto, dentro de este CCNA. Lo que sigue son las rutas. Vamos a aprender cómo configurar rutas estáticas, que yo les di un breve pantallazo de lo que vamos a hacer. También vamos a configurar rutas dinámicas. Tenemos que haya bastante tiempo para poder configurar rutas dinámicas, inclusive que vamos a configurar recién en el CCNA3, pero vamos a darles un ejemplo de cómo configurar esas rutas para que en el CCNA3 ya tengan bastante base. Entonces, dentro de este CCNA2 se configuran las rutas dinámicas RIP con IPv4 y RIP con IPv6. Si nos sobra un poquitito de tiempo, si vamos organizando bien los tiempos, vamos a poder demostrarles cómo se configura el IGRP y OSPF que se da en el CCNA3. También vamos a hacer la configuración de ruta estática. Y por supuesto voy a parar mi grabadora.